El Noctilien. El experimento Nachtwandler, sonámbulo nocturno. En una subasta de antigüedades en Berlín, un coleccionista privado adquirió un diario con una cubierta de cuero ennegrecida por el tiempo. No había nombre en la portada, solo un símbolo grabado en relieve, un águila con las alas desplegadas sobre un cráneo humano. El comprador, un historiador aficionado, hojeó las páginas con curiosidad y horror. El diario detallaba un experimento nazi desconocido hasta ahora, el experimento Nachtwandler, sonámbulo nocturno. Una investigación clasificada que buscaba erradicar la necesidad del sueño en los soldados del Tercer Reich. Si los experimentos hubieran tenido éxito, habrían creado un ejército de hombres que jamás necesitaban descanso, máquinas de guerra humanas. Pero las últimas páginas del diario relataban algo inquietante. Los sujetos de prueba no solo dejaron de dormir. Empezaron a caminar, hablar y actuar sin estar conscientes. Y peor aún, no estaban solos cuando lo hacían. La guerra estaba en su fase más crítica. Con el frente oriental desmoronándose y los aliados avanzando desde Normandía, los nazis estaban desesperados por una ventaja. El alto mando de la SS ordenó a sus científicos explorar métodos extremos para potenciar a sus soldados. En lo profundo de los Alpes bávaros, en una instalación subterránea conocida como Schloss Horsfelsen, el Dr. Johann Keller, un neurocientífico leal al régimen, dirigía una serie de experimentos inhumanos. Su objetivo era encontrar una forma de mantener a los soldados en combate sin dormir durante días, incluso semanas, sin perder efectividad. Los prisioneros de guerra, principalmente soviéticos y polacos, fueron los primeros sujetos de prueba. Se les administraron drogas experimentales, diseñadas para inhibir la necesidad de sueño. Al principio, los resultados fueron prometedores, los sujetos permanecían despiertos durante más de 5 días consecutivos. Su desempeño físico y cognitivo mejoró considerablemente. Pero entonces, comenzaron los efectos secundarios. El 7º día, los prisioneros mostraban signos de ansiedad extrema y alucinaciones. Informaban escuchar susurros cuando estaban solos. Algunos afirmaban ver sombras moviéndose en las esquinas de la habitación, figuras que no estaban allí. El día 10, los sujetos ya no podían hablar con coherencia. Se quedaban en un estado de trance durante largos periodos. Un guardia informó que, en medio de la noche, vio a 3 de los prisioneros levantarse al mismo tiempo y caminar en perfecta sincronización, con los ojos completamente en blanco. No respondieron a ningún estímulo externo, ni siquiera cuando los golpearon con las culatas de los rifles. Los llamaron Nachtwandler, los sonámbulos nocturnos. El Dr. Keller, fascinado y aterrorizado por los efectos de su experimento, ordenó continuar con las pruebas. Si lograban controlar este estado, la Wehrmacht podría tener soldados que obedecieran órdenes sin cuestionarlas, sin miedo ni fatiga. Pero lo que no entendieron fue que los sujetos ya no respondían a ellos. En la noche del día 12, uno de los asistentes científicos desapareció sin dejar rastro. Su cama estaba intacta y su uniforme colgado en el perchero. Los guardias registraron toda la instalación, pero no había señales de él. Esa misma noche, otro sujeto de prueba murió repentinamente, sin heridas visibles. Su corazón simplemente dejó de latir. Las cámaras de seguridad mostraron que, minutos antes de su muerte, se levantó de su cama y caminó hacia la pared, quedándose allí, de espaldas a todos, murmurando en un idioma desconocido. Las siguientes noches, los soldados nazis empezaron a desaparecer uno por uno. Primero los guardias que custodiaban la sala de experimentos, luego algunos asistentes médicos. La paranoia se apoderó del personal restante. Pero lo peor estaba por venir. En la madrugada del día 15, la instalación entera despertó con un grito desgarrador. Un oficial de la SS fue encontrado en un pasillo, de pie, con los ojos abiertos, pero sin vida. Su piel estaba pálida, su boca congelada en un gesto de terror absoluto.
Las cámaras de seguridad captaron algo escalofriante. Durante los minutos previos a su muerte, se quedó inmóvil, como si escuchara algo. Luego, giró la cabeza lentamente y abrió la boca, como si fuera a hablar, pero algo le cortó la respiración. El problema es que en la grabación no había nadie más en el pasillo. El doctor Keller intentó mantener la calma. Ordenó que los experimentos continuaran. Pero en la sala de observación, los sujetos habían dejado de responder a los estímulos externos. Se quedaban de pie, inmóviles, mirando la pared. Solo hacían algo inquietante. A la misma hora cada noche, todos giraban la cabeza al mismo tiempo y miraban fijamente a la cámara. Sin parpadear. Como si supieran que los estaban observando. El pánico se apoderó del laboratorio. Los soldados exigieron cancelar el experimento. Pero antes de que Keller pudiera tomar una decisión, los monitores de vigilancia comenzaron a fallar. Las luces parpadearon y una ráfaga de interferencias interrumpió las transmisiones. Cuando las pantallas volvieron a la normalidad, los sujetos de prueba ya no estaban en sus habitaciones. Solo quedaba algo en la pared, escrito con lo que parecía ser sangre. Ya no estamos solos. El doctor Johann Keller temblaba. No era miedo, no todavía. Era la incertidumbre, la sensación de que algo invisible se deslizaba entre las sombras de Schloss Schwarzfelsen. Algo que no debía existir. Los sonámbulos nocturnos habían desaparecido. Ninguna de las puertas de la instalación se había abierto. Las cámaras no captaron su fuga. Simplemente se desvanecieron. Pero dejaron un mensaje en la pared, una advertencia que resonaba en su cabeza como un eco imposible. Ya no estamos solos. El oficial al mando, el Sturmbannführer Erich Weiss, no toleró la incertidumbre. Ordenó el cierre total del complejo y asignó patrullas armadas para rastrear cada rincón del laboratorio. Nadie podía salir hasta que encontraran a los sujetos. Y Keller sabía que eso era un error. Algo se había desatado. Y no podían detenerlo. La primera noche tras la desaparición, los guardias comenzaron a reportar susurros. Provenían de los ductos de ventilación, de los pasillos vacíos, de los mismos rincones oscuros donde la luz apenas tocaba. Al principio, fueron ignorados. Todos estaban tensos, en alerta. Pero cuando el sargento Vogel comenzó a hablar solo, la situación se volvió insostenible. ¿Con quién hablas?, le preguntó su compañero. Vogel, con los ojos vidriosos, giró la cabeza lentamente. Ellos están aquí. Dicen que quieren hablar contigo. El soldado retrocedió. ¿Quiénes? Vogel abrió la boca como si fuera a responder, pero en su lugar, comenzó a convulsionar. Sus ojos se revirtieron, mostrando solo el blanco, y su cuerpo se dobló en un espasmo inhumano. Los médicos lo aseguraron a una camilla y lo trasladaron a la enfermería. Pero cuando intentaron administrarle un sedante, Vogel se sentó de golpe, con los ojos aún en blanco. Y comenzó a reír. Era una risa gélida, vacía, que hizo que la sangre de los presentes se congelara. Ahora sí nos ven, ¿verdad?, dijo Vogel. Y luego murmuró algo en un idioma desconocido. Una hora después, su corazón dejó de latir. Pero su cuerpo siguió sonriendo. El miedo se propagó por la base como un virus. Los soldados hablaban en voz baja sobre lo que veían en los pasillos, figuras que se movían en la periferia de su visión, sombras que nunca deberían estar allí. El Sturmbannführer Weiss se negó a aceptar lo que estaba ocurriendo. Ordenó a sus hombres mantenerse firmes, seguir patrullando. Pero cuando 3 soldados desaparecieron en el mismo pasillo sin que nadie escuchara un solo ruido, el pánico se convirtió en histeria.
Los guardias encontraron algo perturbador, huellas de pies descalzos en los pasillos, como si alguien hubiese caminado sin hacer ruido. Pero esas huellas no eran humanas. Los dedos eran demasiado largos. La forma era errónea. Y algunas se detenían abruptamente en medio del pasillo, como si la cosa que las dejó hubiera simplemente desaparecido. La confesión de Keller. Esa misma noche, Keller fue convocado a la oficina del Sturmbannführer. Lo encontraron en su laboratorio, sentado en la oscuridad, con las manos temblando. ¿Qué has hecho?, exigió Weiss. El doctor respiró profundamente antes de hablar. No fue un experimento para evitar el sueño. Weiss frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Keller tragó saliva. Había mentido. No por malicia, sino porque había sido engañado desde el principio. El experimento Nachtwandler no buscaba eliminar la necesidad del sueño. Buscaba explorar qué pasaba cuando una mente humana era privada del descanso absoluto. Descubrimos algo que el cerebro oculta cuando dormimos. Los soldados intercambiaron miradas inquietas. ¿Qué cosa? Keller levantó la mirada. Sus ojos estaban hundidos, enrojecidos. Algo nos observa mientras dormimos. Algo que el sueño mantiene al margen. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Y cuando los sujetos dejaron de dormir, ellos los vieron de vuelta. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era un soldado, con el rostro desfigurado por el horror. R. Sturmbannführer, el sótano. Weiss frunció el ceño. ¿Qué sucede en el sótano? El soldado tragó saliva. Las cámaras están mostrando a los sujetos de prueba. Los oficiales descendieron por los túneles de Schloss Schwarzfelsen hasta el nivel más bajo. Las luces de emergencia parpadeaban. La electricidad era inestable. El sótano estaba compuesto por una serie de habitaciones de observación donde se habían llevado a cabo los experimentos iniciales. Y en cada una de las pantallas de vigilancia, los sonámbulos nocturnos estaban de pie. O al menos, algo que se parecía a ellos. Sus cuerpos eran los mismos, pero algo estaba mal. Sus posturas eran extrañamente rígidas. Sus rostros estaban en blanco, sin expresión. Y todos, sin excepción, miraban fijamente a la cámara. Entonces, uno de ellos sonrió. El soldado a cargo de la vigilancia tropezó hacia atrás. Esto no es posible, están muertos. Y entonces se escuchó un golpe en la puerta metálica del sótano. 1, 2, 3 golpes secos. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Entonces, la radio del Sturmbannführer Weiss emitió estática. Un chirrido imposible, como un millar de voces hablándole al mismo tiempo. Hasta que una voz clara y nítida susurró desde el otro lado de la radio. Déjanos entrar. Los soldados levantaron sus rifles con las manos temblorosas. Weiss se quedó inmóvil. Y luego, el metal de la puerta comenzó a retorcerse desde adentro. Algo quería salir. Algo que nunca debió ser despertado. El metal de la puerta del sótano de Schloss Schwarzfelsen se doblaba hacia afuera como si algo estuviera tratando de salir. Pero lo imposible no era eso. Lo imposible era que el metal no se hundía por golpes o herramientas, sino como si una fuerza invisible lo estuviera moldeando desde el interior. Atrás, ordenó el Sturmbannführer Weiss, levantando su luye. Los soldados obedecieron, sus rifles apuntando al umbral sellado.
La radio seguía emitiendo estática, pero entre los crujidos metálicos se escuchaban voces distorsionadas. Al principio eran susurros, luego, risas apagadas. Y entonces, una voz clara, como si estuviera justo detrás de ellos, pronunció: «Ya estamos aquí». El bombillo del pasillo estalló en un chispazo, sumiéndolos en una oscuridad intermitente. La puerta se abrió con un chirrido espantoso. El aire olía a sangre. El doctor Keller se cubrió la boca, temblando. Algo estaba mal. No era solo el hedor. Era la sensación de que el aire mismo estaba pesado, como si la gravedad hubiera cambiado dentro de la habitación. Y entonces los vieron. Los sujetos de prueba estaban allí, de pie, en círculo. Pero no eran los mismos. Sus cuerpos se habían marchitado, como si hubieran envejecido décadas en días. La piel estaba reseca y pálida, los ojos hundidos en cuencas vacías. Pero no era solo eso. No respiraban. Y cuando levantaron la cabeza, sonrieron al unísono. Uno de los soldados disparó en pánico. La bala impactó en el pecho de uno de los sujetos, pero no sangró. El sonámbulo nocturno giró la cabeza lentamente hacia el tirador. Y entonces, todos los soldados comenzaron a gritar al mismo tiempo. No porque los atacaran, sino porque, en un parpadeo, cada uno de ellos se vio a sí mismo en la habitación, de pie, en círculo, con los ojos hundidos y sin vida. Por un instante eran los sonámbulos nocturnos. El doctor Keller cayó de rodillas, su mente destrozada. No era posible. Lo que estaban viendo no era real. Pero tampoco era una alucinación. Los cuerpos de los sonámbulos nocturnos se movieron al unísono. No caminaron. No corrieron. Se deslizaron hacia ellos. Y entonces, la luz se extinguió. Hubo gritos. Disparos. Pero los sonidos más terribles no fueron humanos. El doctor Keller sintió que algo lo tocaba. No con manos, sino con una presencia. Un vacío helado que le rozó la piel y le susurró sin palabras. Cuando la luz parpadeó de regreso, el sótano estaba vacío. No había cuerpos. No había sangre. Solo Keller, Weiss y dos soldados sobrevivientes, con los ojos abiertos por el terror. Los sonámbulos nocturnos se habían ido. O al menos, ya no estaban en este mundo. Weiss no dudó. Ordenó destruir la instalación. Los archivos, los laboratorios, todo debía arder. El doctor Keller no se opuso. Sabía que habían cruzado un límite del cual nunca debieron regresar. En las horas siguientes, la SS selló el complejo. Los túneles fueron dinamitados. Schloss Schwarzfelsen desapareció bajo los escombros de su propia condena. Antes de ser escoltado fuera de la base, Keller miró una última vez el pasillo. Y vio algo que lo haría temblar hasta el día de su muerte. Había una sombra al final del corredor. No tenía forma definida. No tenía rostro. Pero lo estaba mirando. Y aunque la explosión cerró para siempre las puertas de Schwarzfelsen, sabía que no lo había detenido. Sabía que lo que habían despertado seguía ahí, esperando. Años después, en 1993, un equipo de exploradores encontró una entrada parcialmente destruida en los Alpes bávaros. Al descender, encontraron ruinas carbonizadas, restos de túneles y salas abandonadas. Pero en una de las habitaciones subterráneas, hallaron algo intacto. Un diario de cuero ennegrecido.
Uno de los investigadores lo abrió y leyó la última anotación. El experimento no falló. Funcionó demasiado bien. Ellos nunca se fueron. Solo están esperando que alguien los despierte de nuevo. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.